Hola a todos, soy Kelex y en esta ocasión les traigo todos y cada uno de los estrenos animes de la temporada primavera 2019. Hay muchos animes interesantes por ahí y algunas segundas temporadas, pero mejor empecemos rápido que esto va para largo. La segunda temporada de One Punch Man se estrenará en abril del 2019, uno de los animes más esperados del año, el cual me he aguantado leer el manga para poder verlo animado. No desesperen, ya falta poco para poder disfrutarlo. Kenya no Mago. En esta historia conoceremos a un joven que renace en otro mundo como un bebé, el cual es adoptado por un héroe de esas tierras, llamado Merlin Wolford. Él le enseña todos sus conocimientos y adquiere grandes poderes. Sin embargo, Merlin olvida enseñarle el sentido común. Es así como nuestro protagonista se dirige a la capital de Reino Asheld para inscribirse en la Academia de Magia. Lamentablemente, él no tiene ninguna experiencia en la comunicación con otras personas y la sociedad. Este Isekai, según he escuchado, parece ser bueno, así que le apuntaré en mi lista infinita de animes por ver. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. En este anime conoceremos a Nariyuki Yuiga. Él es un estudiante que, debido a los pocos recursos con los que cuenta su familia, se enfocará en conseguir una beca para pagar la universidad, la cual consigue, pero en el camino tendrá que aceptar una condición para mantenerla. Esta condición consiste en ser tutor de dos chicas y ayudarlas a entrar a la universidad. Me parece haber visto un anime parecido, pero bueno, le daré una oportunidad. Gunyo no Magmei. La serie de fantasía tiene lugar en un mundo donde un nuevo continente llamado Magmei aparece de repente en el océano. A partir de allí comienza una nueva era de exploración. Los exploradores se aventuran a la isla para encontrar formas de vida y recursos previamente desconocidos, pero experimentan un desastre tras otro. La historia sigue a unos jóvenes misteriosos que se ganan la vida como trabajadores de rescate que ayudan a los exploradores. Habrá que darle la prueba de los 3 capítulos para ver si vale la pena. Kimetsu no Yaiba. Tanjiro es un chico que vive con su madre y sus 5 hermanos en un pueblo en las montañas. Debido a la muerte de su padre, el joven ayuda a su familia vendiendo carbón y ayudando a la gente del pueblo. Un día, debido al rumor de que había un demonio cerca, un habitante le ofreció quedarse en su casa a pasar la noche, a lo cual él accedió. Sin embargo, al siguiente día, cuando llegó a su casa, descubrió que toda su familia había sido asesinada, a excepción de su hermana Nezuko, la cual, a los pocos minutos de ser encontrada por su hermano, se convirtió en un demonio. Ahora, para proteger a su hermana y descubrir cómo devolverla a su forma humana, Tanjiro se convierte en un cazador de demonios para así evitar que su tragedia se vuelva a repetir. Este anime se ve interesante, le daré su respectiva oportunidad. Sarasanmai. Este anime es una propuesta interesante que consiste en una combinación entre la animación e imágenes reales. Se tratará de un slice of life que relatará el día a día de los policías Reo y Mabu. No creo que sea tan aceptado este estilo, pero ya veremos. Esta temporada nos trae la tercera temporada de Chihayafuru. Espero que sea una alegría para los seguidores de este anime.
Shoumetsu Toshi. La historia comienza cuando una ciudad es aniquilada. Solo quedan dos supervivientes, Yuki, una muchacha, y Takuya, un contrabandista solitario. Usando una carta dejada por el padre de Yuki, ambos avanzan por la ciudad, ahora llamada Lost. No obstante, obstáculos inesperados se interponen en su camino. Los pensamientos de los desaparecidos, misteriosas organizaciones y conspiraciones escondidas esperan a Yuki y Takuya mientras se adentran en el misterio de la ciudad. Este anime es una adaptación de un juego de celular. Su historia me atrapó y le daré una oportunidad. Konoyo no Hate de Koi o Utau Shoujo Yuno. Takuya Arima es un joven estudiante cuyo padre, un historiador que ha liderado numerosas investigaciones, desapareció recientemente. Durante las vacaciones de verano, Takuya recibe un paquete extraño que indica que el remitente es su desaparecido padre, junto con una carta que le explica la existencia de numerosos mundos paralelos. Al principio Takuya no se lo toma en serio, pero pronto se da cuenta que el paquete contiene un dispositivo que le permite viajar entre realidades alternas. ¿Podría ser que su padre está vivo? Este anime estará basado en un juego, y según veo, mostrarán todas las rutas del juego original. Carol and Tuesday. Han pasado 50 años desde que la humanidad comenzó a emigrar a la nueva frontera, Marte. Hay una chica que se gana la vida en la metrópoli de Alba City y trabaja a tiempo parcial mientras trata de convertirse en artista. Su nombre es Carol. Hay otra chica nacida en el seno de una familia adinerada de la ciudad de Hershey. Sueña con convertirse en artista, pero nadie a su alrededor la entiende. Se siente como la persona más solitaria del mundo. Se llama Tuesday. Un encuentro casual las reúne. Quieren cantar, quieren hacer música. Juntas sienten que pueden tener una oportunidad. No sé qué decir de este anime, pero todo indica que será un éxito, ya que está dirigido por Shinichiro Watanabe. Hitoribochi no Marumaru Seikatsu. La historia de esta comedia transcurre alrededor de Hitoribochi, una chica extremadamente tímida. Al entrar en la escuela media, jura que se hará amiga de toda la clase antes de la graduación. Con sus metas planteadas, comienza así su solitario esfuerzo por hacer amistades. Me gusta la trama, apuntado. Yatogame-chan Kansatsu Nikki. Kaito Jin es un estudiante de segundo año que acaba de mudarse desde Aichi a Tokio. Allí conoce a Monaka Yatogami, quien tiene un pesado dialecto de Nagoya y comienza a aprender de la zona al unirse al club de fotografía. Mayonaka no Occulti Komui. Cuando los casos paranormales y relacionados con el ocultismo comenzaron a ser habituales, cada uno de los 23 barrios de Tokio crearon su propio departamento de relaciones regionales nocturnas. Arata Miyako, que tiene la capacidad de entender el lenguaje no humano como nadie más puede, comenzará a trabajar en la oficina de Shunjuku, y eso le llevará a encontrarse con un youkai en el parque, y este le llamará Abe no Seimei, el nombre de un ocultista y adivino japonés histórico. Kono Oto Tomare. Desde la graduación de los miembros mayores del club, Takesou termina siendo el único miembro del club de koto, instrumento de cuerda tradicional japonés. Ahora que el año escolar ha comenzado, Takesou tendrá que buscar nuevos miembros para el club, o este será cerrado. De la nada, un nuevo miembro aparece cerca a la sala abandonada del club, exigiendo unirse. ¿Cómo podrá Takesou mantener el club vivo y lidiar con este molesto nuevo miembro? Este anime es de género acción, drama, recuentos de la vida, romance, vida escolar y musical. Achigatsu no Cinderella Nine.
un ex jugador de béisbol de la Liga Mayor, luego de sufrir una lesión, pierde su carrera en el béisbol. El personaje se muda a la ciudad natal de su abuela y se matricula en la escuela secundaria local. Allí decide nunca más volver a ingresar al mundo del béisbol. Cuando el personaje se encuentra con Tsubasa Arihara, es persuadido de ser el gerente del equipo de béisbol de la escuela y llevar el equipo a las nacionales. Todo indica que será un Spokon, ya veremos qué tal está. Mix Meisei Story. 30 años después de que Tatsuya y Kazuya Uesugi llevaran a la escuela Meisei a su única participación al Campeonato Nacional de Béisbol de Escuelas Secundarias, un par de hermanastras muy talentosas, Toma y Soichiro Tachibana, traen la posibilidad de un retorno a este campeonato. Kabukicho Sherlock. El barrio de Kabukicho brilla con sus luces de neón en el centro de esta caótica ciudad, pero donde brilla la luz, también acechan las sombras. Se alza el telón de este escenario nocturno, donde los extraños asesinatos suceden uno tras otro. Un anime de detectives, de género suspenso combinado con comedia. Pronto veremos cómo resulta esta combinación. Esta temporada se estrenará la segunda temporada de Gan Gyaku Sei Millun Arthur, y pues una alegría para los seguidores de este anime. Yoshi Kausei. ¿Quién necesita diálogo cuando eres tan lindo? La hermosa pero desafortunada Momoko, la genial Shibumi y la refrescante e inocente Mayumi son las protagonistas de este anime silencioso, sin discursos, sin diálogos, solo fotos, efectos de sonido y 3 niñas de secundaria que viven su vida diaria. Sí señores, este anime no tiene ningún diálogo, será algo interesante de ver y experimentar. La tan esperada tercera temporada de Shingeki no Kyojin al fin llega en la temporada primavera 2019. Muchos están ansiosos de verlo, yo incluido, solo nos queda esperar. Fruit Basket. Con su vida patas arriba, tras una tragedia familiar, la valiente estudiante de secundaria Toru Honda toma el asunto con sus propias manos y se muda a una tienda de campaña. Desafortunadamente para ella, ubica su tienda en tierras privadas pertenecientes al misterioso clan Soma, y no pasa mucho tiempo antes de que los propietarios la descubran en su terreno. Tras ser acogida por la familia, Toru se entera rápidamente que los Somas tienen un secreto. Cuando entran en contacto con el sexo opuesto, se convierten en animales del zodiaco chino. Este anime es de género harem inverso. Robi Hachi. La historia del anime se desarrolla en Neo Tokio, donde los seres humanos han obtenido una tecnología de navegación súper ligera y han formado una comunidad de planetas con los alienígenas. Robi Yarge es un escritor de 30 años y los cobradores de deudas lo persiguen. Un día, un ladrón roba la bolsa de Robi y un joven llamado Hachi Kita atrapa al criminal y le devuelve la bolsa a Robi. Sin embargo, Hachi trabaja medio tiempo como cobrador y es enviado a cobrar la deuda de Robi. En lugar de pagar, Robi escapa y busca refugiarse en Isekandar, un planeta lejano y legendario en la Vía Láctea, que se dice que trae felicidad a cualquiera que viaje ahí. Aunque Robi pensó que había escapado solo, descubre a Hachi que está detrás de su nave espacial, por lo que los dos deciden viajar juntos a través de la galaxia en busca de Isekandar. Sewayaki Kitsune no Senko-san. La serie la protagoniza Nakano, un empleado de una compañía que explota a sus trabajadores. Él acaba conociendo por casualidad a un espíritu divino de zorro, llamado Senko. Aunque Senko tiene aspecto de ser una jovencita, en realidad tiene más de 800 años. Tras su encuentro, Senko prometerá cuidar de Nakano
y proporcionarle todo lo que necesite. Midara na Ao-chan wa benkyou ga dekinai. Ao Horie ha decidido dejar de lado su juventud para ingresar en una universidad de élite y así lograr la independencia de su padre, quien es un autor erótico de gran éxito. Un día, su compañero de clase, Kijima, se acerca a ella con una confesión de amor. Ella intenta perder a Kijima, mientras su mente se vuelve loca con pensamientos sucios. En ese momento, se da cuenta de que su padre la ha influido totalmente en su manera de pensar. Este anime es de género comedia, ecchi y romance. Senryu Shoujo. Yukishiro Nanako es una linda y alegre estudiante de secundaria que tiene un rasgo peculiar. En lugar de comunicar verbalmente sus pensamientos, los expresa a través de poesías. Ella y el ex delincuente Busujima Eiji son los únicos miembros del club de literatura en donde compartirán experiencias divertidas y románticas al compás de la poesía. De género comedia, vida escolar y recuentos de la vida. Yo no soy mucho de poesías, pero ya veremos. Nobunaga Sensei no Osanazuma. El maestro de escuela de secundaria Nobunaga siempre ha estado soñando con una situación similar a un juego de chicas bishoujo. Sin embargo, quien apareció ante él fue Kichou, una joven de 14 años que se proclama a sí misma como su esposa y le pide concebir un hijo con ella. Así comienza la comedia de amor entre un maestro amante de los juegos y una princesa experta de la era Sengoku. A la ONU no le gusta este anime, pero si amas a las lolis, este debe estar en tu lista de animes obligatoriamente. Fairy Gon. El anime se desarrolla en un mundo donde las hadas poseen y residen dentro de animales, otorgándoles poderes especiales. Al extraer y trasplantar quirúrgicamente los órganos de un animal poseído a un humano, los humanos pueden convocar parcialmente al hada y usarlo como un arma. Eventualmente, tales individuos fueron utilizados para la guerra y fueron llamados soldados de hadas. Después de una larga guerra, estos soldados perdieron su propósito y tuvieron que reintegrarse a la sociedad, desde el gobierno hasta la mafia, e incluso convirtiéndose en terroristas. Cada uno sigue su propio camino. Este anime se ve muy interesante, ya me dio curiosidad y quiero verlo ahora. Ultraman. Ultraman fue una vez el superhéroe que protegió la Tierra contra la invasión alienígena. Aunque los años han pasado y la paz ha vuelto, los alienígenas aún están en la Tierra. Algunos incluso colaboran con el gobierno. La historia nos lleva a la vida cotidiana de Shinjiro Hayata, un estudiante de secundaria con una fuerza sobrehumana. Pero Shinjiro decide convertirse en un Ultraman cuando descubre que su padre, el primer Ultraman, todavía está en servicio para encontrar lo que los extraterrestres están preparando. La verdadera batalla para proteger a la Tierra recién está comenzando. Bueno, para los fans de Ultraman será una gran alegría esta producción de Netflix. 7 Seeds. Cuando los astrónomos predicen que la Tierra se verá afectada por un meteorito, los líderes mundiales se reúnen para desarrollar un plan para la supervivencia humana llamado el proyecto 7 Seeds. Cada país conservará a un número de jóvenes saludables, sometiéndoles a un sueño criogénico, con la esperanza de preservar la existencia y poder dar continuidad a la humanidad. Después de que una computadora determine que la Tierra es otra vez habitable, revivirá a cada grupo. En un futuro inmediato, un meteorito gigante choca contra la Tierra. Todos los organismos vivos, incluida la humanidad, han sido borrados de la faz de la Tierra. El gobierno japonés creó 4 grupos de 7 personas. Los grupos se nombran de acuerdo con las 4 estaciones y se envían a las 4 esquinas de Japón. Cuando estos hombres y mujeres despertaron, se encontraron repentinamente empujados hacia un mundo cruel,
despojados y afligidos por haber perdido a sus seres queridos, para siempre. Es aquí donde empiezan sus diferentes formas de sobrevivir en este mundo. Este anime es de género shoujo y josei, que significa que está dirigido a adolescentes mayores y mujeres adultas. Esta historia está muy interesante, pero es shoujo. ¿A dónde se dirigirá este anime? Ya lo veremos. Diamond no Ace estrenará su segunda temporada. Segunda temporada de Bakumatsu, llamado Bakumatsu Crisis. Isekai Quartet, un crossover entre Overlord, Konosuba, Re:Zero y Youjo Senki. Sí señores, ya llega el mejor crossover del año. Ya llega la tan esperada tercera temporada de Bungo Stray Dogs. Ya pueden descansar en paz. World Witches Series 501 Butai Hashin Shimazu. El anime sigue la vida cotidiana de los miembros de la Unidad 501. La historia de la franquicia se centra en una invasión extraterrestre por parte de seres conocidos como los Neuroi. La única forma de dañarlos y finalmente vencerlos es con ayuda de las brujas, chicas que poseen poderes mágicos y son capaces de manejar unidades Striker, que mejoran sus habilidades y les permiten maniobrar en el aire. En una sola palabra, lolis con armas incrustadas en el cuerpo. Namu Amida Butsu, Renda Utena. La historia sigue al 13º Buda, junto con Taishakuten y Bonten, quienes deben enfrentar a la malvada Maara. Cuarta temporada de Cinderella Year Gekijou Climax Season. Chou Kadou Year un sexto, Amazing Stranger. Haruta Boida es un otaku que no tiene interés en las mujeres 3D, desde que decidió que, si te metes con ellas, no hay vuelta atrás. Sin embargo, cuando una figura de colección de Nona, una personaje anime que él ama, se pone a la venta, él rápidamente la adquiere. Más tarde, esa noche, la figura de Nona cobra vida de alguna manera, y esto marcará el comienzo de un nuevo estilo de vida entre un hombre y un juguete. Ojalá mis figuras anime les pasara lo mismo. Qué cruel es la vida real. Segunda temporada de Aikatsu Friends. Himoto ga Japan. Tokyo Abiko es un estudiante recientemente trasladado a la prefectura de Yamagata. Es un joven tan duro que su principal objetivo es derrotar al joven más fuerte de la escuela para obtener el respeto del colegio y de la prefectura. Otra temporada más de Beyblade Burst. Araya-san Oreto Aitsu ga Onayu de. La historia la protagoniza Sota Tsukishima, un estudiante que un día comienza a trabajar en la casa de baños públicos de su familia lavando las espaldas de los clientes. Un día llega a la casa de baños una de sus compañeras de clase, Aoi Yusuki, aunque ella oculta su verdadera identidad. Con Sota lavando la espalda de Aoi en el baño, poco a poco se creará una relación entre ambos. Seishun Buta Yarou wa Yumemiro Shoujo no Yume wo Minai. Promare. Hibiki Euphonium Mobi 3 Chikai no Finale. Gears and Panzer Saishūshou Parte 2. Uta no Prince Sama Magi Love Kingdom Movie. Hakubo. Detective Conan Movie 23 The First of Blue Sapphire. Kimi to Nami ni Noretara. Soukyu no Fafner Death Aggressor the Beyond. Frame Arms Gear Movie Kiakia Ufufufu na Wonderland. Late Backers. Darega Tame no Alchemist. Y eso es todo por este video, gracias por verlo. Al fin acabé con esta masa interminable de animes por estrenarse.
Estoy tranquilo y feliz, porque ahora sí puedo sentarme y ponerme al día con los animes en emisión. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima. さよならが離れたのさでも手を振ったら泣いちゃった僕らの真っ赤な悲しみがくれるそして夜が来る